Universidad Nacional de Loja, carrera de Derecho. Nombre Yuri Guamán, docente doctora Janet Castro, asignatura de Ontología Jurídica, paralelo a primer ciclo. En el presente video les voy a hablar sobre El alma de la toga, de Ángel Osorio y Gallardo. Madrid, 1873, Buenos Aires, 1946. Ensayista, político y jurisconsulto español. Era hijo del escritor y bibliófilo Manuel Osorio y Bernal, y hermano del periodista Carlos y de la escritora, traductora y periodista María de la Tocha Osorio y Gallardo de Riu. Estudió Derecho en la Universidad Central de Madrid y emprendió una brillante trayectoria profesional, llegando a ocupar cargos como la presidencia de la Academia de Jurisprudencia y del Ateneo de Madrid, o el decanato del Colegio de Abogados. Políticamente militó siempre en las filas del Partido Conservador y alcanzó los cargos de gobernador de Barcelona en 1909 y ministro de Fomento 1917, aunque a raíz de la dictadura del general Primo de Rivera quedó relegado a un segundo plano. ¿Quién es abogado? Osorio considera que la abogacía no es una consagración académica, sino una concreción profesional. El abogado es el que ejerce permanentemente la abogacía. Los demás serán solamente licenciados en Derecho, pero nada más. La fuerza interior. Su afirmación es que, en el hombre cualquiera que sea su oficio, debe creer principalmente en sí. En nuestro ser hállase la fuerza de las convenciones, la definición de la justicia, el aliento para sostenerla, el noble estímulo para anteponerla al interés propio. Además, menciona que el abogado tiene que comprobar a cada minuto si se encuentra asistido de aquella fuerza interior que ha de hacerle superior al medio ambiente y en cuando le asalten dudas en este punto debe cambiar de oficio. La sensación de la justicia. Ser abogado no es saber el derecho, sino conocer la vida. El derecho positivo está en los libros, pero lo que la vida reclama no está escrito en ninguna parte. En resumen, lo que quiere decir con las palabras la sensación de la justicia es que procuremos no actuar tan apegados a las leyes, que usemos lo que nosotros tenemos conceptualizado como bueno, equitativo, prudente, cordial y sobre todo justo. La moral del abogado. En la moral del abogado, de lo que Osorio nos habla es del criterio que debe tener un abogado, y comienza la abogacía no se cimienta en la lucidez del ingenio, sino en la rectitud de la conciencia. Malo será que erremos y defendamos como moral lo que no es, pero si nos hemos equivocado de buena fe, podemos estar tranquilos. El secreto profesional. Para mantener una relación profesional con un cliente significa comprometerse a una absoluta reserva en la información que nos deposita, la cual no se puede difundir a nadie porque puede generar daños a esas personas como para todos nosotros. La chicana es el acto más condenable que puede usar el abogado. La sensibilidad. El abogado no puede ser ni frío de alma ni emocionable. De la conveniencia nos dice, el letrado que ha de obtener la misma remuneración legítima, cualquiera que sea el resultado del negocio, aconseja con templanza, procede con mesura, hace lo que la moral y la ley consienten. El que sabe que ganará más o menos según la solución que obtenga, tiene ya nublada la vista por la codicia, pierde su serena austeridad, participa de la ofuscación de su defendido, lejos de ser un canal, es un torrente. El desdoblamiento psíquico. Osorio piensa que el desdoblamiento psíquico no ha de interpretarse en el sentido que lo hace Majorana, diciendo, el abogado no soy yo, sino mi cliente, sino el de la duplicidad de las personalidades. Hasta tal punto soy mi cliente, practicando un doble renunciamiento y desde tal punto soy yo mismo, usando facultades irrenunciables. Osorio encuentra plausible y santo renunciar a los intereses,
al bienestar, al goce para entregarse al bien del otro, matar el sensualismo en servicio del deber o el ideal. Eso es sustancial en la abogacía, defender sin cobrar, defender a quien nos ofendió, defender a costa de perder amigos y protectores, defender afrontando la injuria y la impopularidad. La independencia. Hablando de independencia en el sentido de libertad, creo que se define claramente el concepto de esta subtema como las palabras de el magíster Raymond Poincaré. En ninguna parte es más completa la libertad que en el foro. La disciplina profesional es leve para los ciudadanos de su dignidad y apenas añade nada a los deberes que una conciencia poco delicada se traza a sí misma. En la independencia hablamos del trabajo y la palabra. En el trabajo, para entender de Osorio, todas las horas son buenas para trabajar, pero más especialmente las primeras de la mañana, desde las 6 hasta las 10, y ahí va la razón. A partir de las 10 de la mañana, nadie dispone de sí mismo. La consulta, las conferencias con otros colegas, las diligencias y vistas, las atenciones familiares, la vida de la relación y las necesarias expansiones del espíritu consumen todo nuestro tiempo. En fin, todas las reglas del trabajo pueden reducirse a esta. Hay que trabajar con gusto, logrando acertar con la vocación y viendo en el trabajo no solo un modo de ganarse la vida, sino la válvula para la expansión de los anhelos espirituales. El trabajo es liberación, exaltación, engrandecimiento. De otro modo, es insoportable esclavitud. La palabra. Por la palabra se enardecen o calman ejércitos y turbas. Por la palabra se difunden las religiones, se propagan teorías y negocios, se alienta al abatido, se doma y avergüenza al soberbio, se tonifica al vacilante, se viriliza al desmedrado. Unas palabras, las de Cristo, bastaron para derrumbar una civilización y crear un mundo nuevo. Los hechos tienen sí más fuerza que las palabras, pero sin las palabras previas, los hechos no se producirían. El estilo forense. Nadie nace obligado a ser abogado, pero de serlo, ser un buen abogado. Y solo es abogado empleando la palabra como corresponde, con dignidad, con pulcritud y con eficacia. En el elogio de la cordialidad. El hombre es capaz de hacer todo lo bueno como todo lo malo, por lo que es recomendable la previa aceptación de todas las maldades posibles, sin personificarlas. Por lo tanto, no hay que estar pensando en que el magistrado es favorista o que el abogado cuenta cuántas mentiras nos está diciendo. Conceptos arcaicos. Para los jueces, cumplir la regla al pie de la letra es en muchas ocasiones criminal. Y si los jueces no han de hacerse cómplices de corrupciones o abandonos, deben usar su criterio para obtener resultados satisfactorios en un juicio, ya que en muchas ocasiones los reglamentos son oscuros y falsos de verdad y humanismo. Así que el juez debe resolver los casos como lo juzgue mejor y no tal y como lo dicen códigos y autos. El arte y la abogacía. No es abogado quien no tiene una delicada percepción artística. Algunos tienen como elementos de expresión la aritmética, la química o el dibujo lineal. Nosotros usamos la palabra escrita y hablada, es decir, la más noble, la más elevada y artística manifestación del pensamiento. No existe antagonismo entre el arte y la abogacía. El abogado debe tener inexcusablemente una revista jurídica de su país y otra extranjera, una mitad según las aficiones de todos cuantos libros jurídicos se publiquen en su país, unos cuantos libros de novela, versos, historia, crónica, crítica, sociología y política. Es por ende que podemos decir que la abogacía es el arte, es bello y rige y levanta
pasiones donde nosotros pintamos con un lienzo con nuestra palabra cálida y afana, persuasiva y emotiva. La clase. Si los abogados procedieran como una clase o hayan intervenido en la evolución del sentido de la propiedad, hubieran mediado en las terribles luchas del industrialismo, hubieran atajado los casos de corrupción judicial y hubieran impedido que en el pueblo se volatilizara en el sentimiento de la justicia. Hay una costumbre que acredita la delicadeza de nuestra educación. Después de sentenciado un pleito y por muy acre que haya sido la controversia, jamás el victorioso recuerda su triunfo al derrotado. Por el contrario, el vencido es quien suele suscitar el tema felicitando a su adversario, incluso públicamente y ponderando sus cualidades de talento, elocuencia y sugestión, y no la justicia de su causa. Atribuye el éxito logrado. ¿Cómo se hace un despacho? Para triunfar en una profesión hay que ejercerla y para esto se puede unir o hacer una asociación, anunciarse uno mismo, exhibirse y darse a conocer, y ser conocido por nuestras capacidades y virtudes. Especialistas. En la abogacía, la especialización toca los límites del absurdo. Simplemente no se puede ser especialista en una sola cosa, porque en la abogacía, como en muchas otras profesiones, en un solo caso, gran parte de las veces se necesita de varias materias de derecho. La hipérbole. Nosotros como abogados defendemos a quien creemos que tiene la razón, aunque sea una mala persona, pero serlo no significa ser el culpable o responsable de lo que se le acusa. Por lo tanto, no hay que exagerar cuando tenga la razón, porque la razón es más que suficiente para demostrar su inocencia. La libertad de defensa. Los abogados por ley son imprescindibles, aunque existe el teorema de que no lo son, ya que las personas se pueden defender a sí mismas, pero en realidad sí son necesarios los abogados, porque si no estuvieran, se generaría una hora de buscar pleitos y regiría la ley de la naturaleza. La abogacía y la política. La política fue quien marcó la abogacía, y si aunque influyó en la abogacía, perturbándola, desquiciándola y deprimiéndola, es necesario y es buena en las manos correctas que buscan el bien común. El amianto. El ser abogado significa que no debemos ser codiciosos para tener poder, riqueza y fuerza, ya que nosotros estamos distantes de esas verdades que sí lo poseen, ya que nuestra grandeza radica en merecer la confianza de ambos. Los pasantes. Son jóvenes con esperanzas y brillo en los ojos con las mismas capacidades como abogado profesional, donde involuntariamente estos abogados influyen por la orientación de su conciencia para que triunfe de una u otra manera. La defensa de los pobres. Nosotros los abogados tenemos que entender que hay mucha gente que busca la forma de hacer valer sus derechos y buscar la justicia, por lo que no hay que menospreciarlas, porque nuestro deber es buscar la justicia sin importar a quién le parezca. La toga es un atributo profesional que lleva dos significados: freno, por lo que cohíbe la libertad, e ilusión por nuestra función, por nuestro valer, por nuestra significación. Este ha sido mi breve resumen sobre el libro El alma de la toga de Ángel Osorio. Gracias.